¿Listos? Muy bien. Vamos a seguir con nuestra serie El orden de Dios. Hoy vamos a tocar el tema cómo mantener en orden nuestra mente. Sin lugar a dudas que es en nuestra mente donde tenemos las batallas cotidianas de la vida. Es allí donde se ganan o se pierden. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de cómo podemos mantener en orden nuestra mente para que nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestra conducta camine en orden, en el orden de Dios. Vamos a tomar un texto, 2 Corintios 2, versículo 11. Pablo se dirige a los corintios, quienes estaban perdiendo la batalla en sus mentes, y les dijo lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Qué interesante este tema. Mire, desde el día en que usted se convirtió, yo lo pude ver en mi vida, desde el día en que me convertí hasta el día de hoy, me he dado cuenta que todos los días tengo de alguna manera batallas en mi mente. Batallas en mi mente, en mi entendimiento, batallas que se generan por pensamientos que vienen de fuera, pensamientos que salen de mi propia mente natural, que están en contra de los pensamientos de Dios. Y yo estoy consciente de esa guerra espiritual que se libra en nuestra mente, porque la verdadera guerra espiritual es en nuestra mente. Ahí es donde luchamos constantemente. Por eso es que como vimos hace 8 días, tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que elevar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Vamos a recordar un texto que Pablo le escribió precisamente a los corintios, acerca de cómo las ideas, los argumentos que son contrarios a Dios, los pensamientos contrarios a Dios, tienen que ser desechados, derribados, resistidos. Y les dijo en 2 Corintios 10:4 lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Milicia es batalla, guerra, y aquí hace una analogía de la guerra física que hay entre naciones o individuos, pero él le hace una aplicación al ámbito espiritual. Entonces dice: las armas de nuestra guerra espiritual no son armas carnales como rifles, pistolas, espadas, no, sino son armas, dice Pablo, que son poderosas en Dios, armas espirituales que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Hace 8 días vimos que la palabra fortalezas aquí se refiere a los pensamientos arraigados en las mentes de los seres humanos, que son como fortalezas impenetrables, pero que cuando llega la palabra de Dios, derriba esas fortalezas, que son pensamientos que hemos ido acumulando en nuestra mente, que nos han hecho o nos hicieron o nos siguen haciendo tener conductas que ofenden a Dios. Y Pablo dice que tenemos armas ahora espirituales para derribar esas fortalezas en nuestra mente. Dice el versículo 5, derribando argumentos. Argumentos son logismos o pensamientos y toda altivez que se levanta o se quiere poner por encima del pensamiento de Dios, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice, además, dice Pablo, llevando cautivo. Cautivo significa, todo esto ya lo estudiamos, estoy dando una breve semblanza. Cautivo significa meter en orden, poner bajo sujeción. ¿Qué? Todo pensamiento distorsionado aquí. A meterlo al orden, a la obediencia de Cristo. Bien. Es pues en la mente donde libramos las batallas más feroces. Es ahí donde las batallas se dan cotidianamente.
Y es también en nuestra mente donde ganamos o perdemos las batallas, según los pensamientos que gobiernen en nuestra mente. ¿Sí? Un escritor de hace ya algunos años, en uno de sus libros, él hablaba de que la mente del ser humano es como el taller, como un taller, y él decía, es el taller de Satanás. Él hablaba de la mente desocupada, la mente que no camina en orden, la mente desordenada. Es como el taller donde Satanás le encanta ir a trabajar. Y su trabajo consiste en sembrar ideas que se van haciendo fortalezas en las mentes de las personas y que los llevan a tener conductas según lo que piensan. Porque recordemos que la Biblia dice, tal el pensamiento de la persona, tal es él. Nuestros pensamientos nos llevan a tener las conductas que hacemos. Si Satanás logra sembrar, implantar pensamientos en tu mente, si tú permites que Satanás siembre esos pensamientos desordenados, entonces tú le estás abriendo la puerta para que esos pensamientos se vuelvan fortalezas y te lleven al desorden, te llevan a conductas que ofenden a Dios. El apóstol Pablo, yo le llamo a raíz de esta serie y del estudio que voy a compartir con los pastores el próximo martes que iniciamos, de los pastores de las casas de oración, que son como aproximadamente 190 casas de oración en algunos países, y aquí hay algunos pastores que ya llegaron. Estudiando pues esta serie, Dios me hablaba de tratar el mismo tema, pero lo titulamos, en el caso de los pastores, el orden de Dios en el ministerio. Porque así como hay ovejas desordenadas, también hay pastores desordenados. ¿Verdad que sí, ovejas? Y también hay ovejas desordenadas, ¿sí o no, pastores? Ya estamos a mano. Pero todos queremos entrar en el orden de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sin duda que también va a haber un desafío, así se llama nuestro evento anual, el desafío del ministerio. Porque en el caso del apóstol Pablo, yo les comentaba que mientras estudiaba, me di cuenta que sus enseñanzas, todas, sin excepción, todas sus cartas, siempre eran consejos para poner orden en las iglesias. Entonces yo le puse el apóstol del orden. Bueno, yo así le puse a él. Y va a ser algo del tema que yo voy a tratar con ellos. Pero el mismo Pablo estaba muy preocupado por los cristianos que vivían en Corinto, aquellos que habían recibido la palabra de Dios, aquellos que habían nacido de nuevo, que habían iniciado a ser nuevas criaturas, su vida antigua había pasado y ahora estaban viviendo una vida nueva, pero algo empezó a suceder, que comenzaron a los corintios a permitir que falsos apóstoles, incitados por Satanás, dirigidos y comandados por él, les sembraran pensamientos diferentes acerca de Cristo, pensamientos distintos acerca del Evangelio. Y Pablo estaba muy preocupado por los corintios. Estaban siendo bombardeados de una manera copiosa y sin tregua para desviarlos del camino del Señor. Y en su preocupación, Pablo les escribió en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, les dijo lo siguiente: pero me temo, tengo ese temor, decía Pablo, que como la serpiente, que es símbolo de Satanás, lo sabemos, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y hace alusión al Génesis, tengo ese temor, que así como engañó a Eva la serpiente, así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los pastores de hoy, los pastores que en verdad quieren caminar en orden con Dios,
nos preocupamos por las ovejas, así como Pablo se preocupaba por los cristianos de aquel tiempo. Nos preocupa que ustedes, cristianos, tengan su mente en orden. Nos preocupa, y más en estos tiempos del auge de las redes sociales, donde todos tienen acceso, por ejemplo, a la red virtual del YouTube, donde cada quien puede decir las ideas que quiere, y hay un peligro ahí, porque son un montón de ideas, un montón de pensamientos, un montón de argumentos que están en contra de Cristo. Otros están en la línea del orden de Dios, pero muchos no, y nos preocupa que ustedes caminen en el orden de Dios. Entonces, nosotros también tenemos ese temor que así como Satanás engañó a Eva, así nuestras mentes, sus mentes, sean de alguna manera desviados por pensamientos erróneos, muchas veces de origen satánico. El mismo versículo de 2 Corintios 11:3, se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, porque allí la traducción es más clara, aludiendo a la mente. Pongan atención, dice así: pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes, ahí está, la mente de ustedes, en la Reina Valera dice, vuestros sentidos, pero habla de los sentidos como el entendimiento, el discernimiento, la conciencia, etcétera. Vuestras mentes, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Una preocupación genuina. Ahora, Pablo dice que Eva fue engañada por la astucia de Satanás. Cuando dice astucia, habla de algo fríamente calculado. No estoy hablando del 8, algo que piensa, algo que se genera en la mente satánica de manera fría, pero astuta, hábil, pero con maldad para destruirnos. Ahora bien, Eva permitió que Satanás depositara en su mente pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios. Dios les había dicho con claridad, tanto a Adán como a Eva, de todos los árboles del huerto pueden comer, menos de este árbol que está aquí. Si ustedes comen, el día que ustedes coman de él, ciertamente se van a morir. Dijo así Dios, ¿no? Pero llega Satanás y pone en tela de duda con otra idea que va directo a la mente de Eva. Y le dice, así es que Dios te dijo que si tú comes de ese árbol prohibido, ¿te mueres? Y Eva le contesta, sí, él dijo que si lo hago, me muero, nos morimos. Y Satanás le dice, no te mueres. Y aquí ya vemos un conflicto de ideas, un conflicto de pensamientos. Lo que había dicho Dios, que sí se morían si comían, y lo que había dicho Satanás, que si comían no se morían. Pero ¿en dónde se estaba librando la batalla? En la mente de Eva. El problema con ella fue que permitió que ese pensamiento le empezara a generar preguntas desacertadas. Sin duda que la mente de Eva empezó a vagar, empezó a divagar, como si fuera un taller. Satanás empezó a trabajar en la mente de Eva y ella sin duda que entró en esa disyuntiva, bueno, ¿qué será lo cierto? ¿Moriré o no moriré? Y empezó la duda. Quizá pensaba cosas como, ¿acaso la serpiente tiene la razón? Quizás Dios está exagerando su prohibición. A lo mejor Dios está exagerando y me prohibió algo que es bueno para mí. Ahí fue donde Eva comenzó a iniciar en su derrota, en su mente. ¿En dónde? En su mente. Dice Pablo que la serpiente engañó
en sus sentidos, o sea, en su mente a Eva con su astucia. El verbo engañar es el que hay que estudiar aquí. Viene de un término griego que también se puede traducir de tres maneras, por lo menos. Seducir, cautivar, atraer. Hay quien lo traduce como embrujar. Entonces el texto se puede leer: me temo que como la serpiente con su astucia sedujo los pensamientos y la mente de Eva, la cautivó, la atrajo hacia el fruto prohibido. Satanás logró lo que pretendía hacer, porque Eva permitió que esos pensamientos comenzaran a anidarse en su mente. Lo mismo sucede con nosotros. La misma estrategia de Satanás la pone a funcionar. Por eso es que Pablo, preocupado por los corintios, les dice: yo tengo ese temor que sus sentidos, sus mentes, sus pensamientos sean de alguna manera extraviados, desviados de la fidelidad a Cristo y se vayan por otros caminos. Los corintios estaban perdiendo la batalla en su mente. ¿Por qué? Porque estaban aceptando otras ideas acerca de Cristo, otras ideas acerca del Evangelio. En la Reina Valera, en segunda de Corintios 11:4, Pablo les dice la razón de su preocupación y les dice así: porque si viene alguno, ese alguno se refiere a unos que más adelante les llama falsos apóstoles, emisarios de Satanás, así les llama, porque traían otras ideas, otros pensamientos. Y Pablo les dice así: porque si viene alguno predicando, predicar es hablar un conjunto de ideas y de argumentos acerca de Dios o de Dios. Entonces, ellos estaban oyendo a algunos predicando, que predicaban a otro Jesús, no el Jesús que Pablo les había predicado. Si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, decía Pablo, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí está la palabra clave: lo están tolerando. Están permitiendo que esas ideas comiencen a meterles duda, que fue exactamente lo que Satanás logró hacer en la mente de Eva: poner en tela de duda la palabra del Señor, cuando les dijo: no comas, porque si comes te vas a morir. Los corintios, a quien les escribió derribando argumentos, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, ellos les escribió eso porque ellos, en lugar de llevar cautivo todo pensamiento desordenado que estaban teniendo ya por las ideas que estaban llegando de afuera, en lugar de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ellos estaban consintiendo que esos pensamientos los arrastraran, los llevaran al error y por consiguiente al desorden. Ellos estaban perdiendo la batalla en sus mentes. ¿Dónde se gana la batalla? En la mente, por cómo piensas. ¿Dónde se pierde la batalla? En tu mente, por cómo piensas. No debemos, hermanos, de ninguna manera ceder, tolerar. No podemos permitir ni siquiera un centímetro en nuestras mentes que ningún pensamiento que venga de fuera o de nosotros mismos, que vaya en contra de los pensamientos de Cristo, se empiece a arraigar en nuestra mente. No podemos darnos ese lujo, hermanos. Debemos mantener el orden en nuestras mentes. Pablo también a los corintios les dijo, 2 de Corintios 2:11, nuestro texto que leímos al principio, les dijo así: para que Satanás, ¿quién? Díganlo fuerte, ¿quién?
para que Satanás, es un personaje, no es algo imaginario ni simbólico, es un ángel caído. Según la Biblia es como, si no el ángel, es uno de los ángeles más hermosos y poderosos que Dios creó. Pero se rebeló. Y de ahí vino su nombre, Satanás, que significa adversario de Dios. Entonces dice aquí claramente Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Habla ventaja alguna en nuestros pensamientos. Para que no gane ventaja alguna en nuestra mente, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí el problema se agudiza cuando un cristiano no se está renovando en su mente. Permanece en un estado de ignorancia. No madura, no crece. Y esa ignorancia lo lleva a no distinguir las maquinaciones de Satanás. Y no tiene cómo defenderse, porque al no identificarlas, al ignorarlas, cómo trabaja el enemigo, cae fácilmente. Ahora, aquí la palabra maquinaciones debemos de descifrarla o interpretarla conforme al contexto. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ok, ¿qué son maquinaciones? La palabra noema es la palabra griega que se traduce por maquinaciones. Y noema tiene algunos significados, como por ejemplo propósitos. Se puede leer entonces así: que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus propósitos. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de Satanás para con nosotros? ¿Destruirnos, hermanos? Eso es evidente. No hay la menor duda que esos son los propósitos de él. Y para lograrlo hace maquinaciones. Crea propósitos, pero también se puede traducir como artificios, artimañas que se generan en la mente satánica, pensamientos distorsionados, alejados de Dios. Entonces podemos leer aquí lo que Pablo decía, que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos que Satanás tiene propósitos destructivos. Usa de manera artificiosa, usa artimañas, maquinaciones que se han generado en su mente, pensamientos horrendos que tú no debes permitir por ningún motivo que te atrapen. El libro de los Hechos narra una de las historias más trágicas porque sucedió dentro de la comunidad cristiana de aquel tiempo. ¿Qué estaba sucediendo? Mucha gente se estaba convirtiendo a Cristo. Y el Espíritu Santo comenzaba a trabajar en los corazones de los cristianos de aquel primer siglo de nuestra era. Y entre ese mover del Señor había uno que lo podemos definir como que Dios estaba trabajando en los corazones de las personas en cuanto a la generosidad para ayudar, para apoyar a los pobres, ayudar al necesitado, apoyar la obra del Señor, apoyar la obra misionera, porque vemos cómo fueron enviados Pablo, Silas y otros, y eran sostenidos por las mismas ofrendas de los cristianos. Y un trabajo extraordinario de generosidad en el corazón de los cristianos de ese tiempo estaba haciendo el Señor en ellos. Y esta historia trágica habla de un matrimonio. Él se llamaba Ananías, ella se llamaba Zafira. Un matrimonio como aquí hay muchos. Pero vamos a leer la historia que está registrada en el capítulo 5 del libro de los Hechos, en el versículo 1. Lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice así: algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Es decir, algo diferente a lo que el Espíritu estaba haciendo en los corazones. Y vamos a ver cómo fue que eso diferente tuvo que ver con ideas que vinieron de fuera a la mente de Ananías
y accionó de acuerdo a esos pensamientos perversos que Satanás sembró en él. Y aquí está el asunto. Algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre, dice, y su esposa, que se llamaba Safira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno. Quiero poner énfasis en la frase, se pusieron de acuerdo. Esto habla de que hubo un diálogo entre ambos. Parece ser que la primera idea, la primera propuesta para hacer lo que hicieron, se generó en la mente de Ananías. Y para poder llegar a estar en acuerdo con otra persona, él tuvo que, en este caso Ananías, compartir con su esposa pensamientos, ideas, argumentos acerca de lo que deberían de hacer. Había gente, empezaron a dialogar entre ellos, sin duda. Esto que voy a comentar es un diálogo pues imaginario, pero es probable que se haya dado así, porque para ponerse de acuerdo dos personas tienen que hablar entre ambas, ¿no es cierto? Entonces es posible que Ananías, al dejar que Satanás sembrara pensamientos en su mente, se acercó con su esposa y le dijo: oye, ¿ya viste que la familia tal vendió una de sus propiedades y lo donaron a la iglesia y lo dieron a los apóstoles y ellos están para ayudar a los pobres, para apoyar la obra de Dios? Sí, ya he visto. Y también la familia fulana y Sultano de Malgano, también ellos están dando con generosidad. Y se miraron el uno al otro y Ananías le dice: bueno, pues nosotros hemos sido bendecidos por Dios, tenemos algunas propiedades. ¿Qué te parece si vendemos un terreno de los que tenemos? Pues sí, me parece bien, pero no vamos a dar todo el dinero. Es probable, no lo sé, que Safira haya resistido un poco. No, ¿cómo? No, pues si lo vamos a dar, así como lo están haciendo, como el Espíritu Santo está guiando, dirigiendo, vamos a hacerlo nosotros también. No, es que mira, ¿para qué tanto? No sabemos cómo lo van a manejar. Además, Pedro pues era un apóstol, era un pescador, y él que sabe de administración. Y empezaron los argumentos, empezaron las ideas. Finalmente logra convencerla. Atención, matrimonios, jamás se pongan de acuerdo en lo malo. No lo permita. Por lo menos si resistes tú varón o resistes tú mujer, eso puede salvar una situación peligrosa, ¿no es cierto? Oye, fíjate bien lo que me estás diciendo, que echemos mentiras de que lo vendimos en tal precio y que estamos dando eso. Logró convencerla. Escúchame bien, varón, escúchame bien, mujer, que ninguno en su caso que tenga pensamientos desviados, desordenados, te logre convencer, porque tendrán muchos problemas. Y de por sí ya hay problemas, ¿sí o no? Entonces ellos se pusieron de acuerdo en cómo iban a hacer y cómo iban a vender y hacer las cosas. Mal. Pero vamos a ver dónde se generó todo esto. Y vendieron un terreno, dice, versículo 2. Pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías, aquí vemos que los dones del Espíritu Santo operaban de manera notable en los primeros cristianos. Nosotros creemos que los dones del Espíritu Santo siguen operando. Aquí el don de discernimiento de espíritus, ¿sí? Una palabra de ciencia, de conocimiento profundo, operó en Pedro para darse cuenta que le estaba mintiendo a Ananías. Dice el versículo 3, entonces Pedro le dijo a Ananías, fíjate lo que le dijo: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? O sea, ¿por qué aceptaste las ideas que Satanás sembró en tu mente? ¿Por qué le hiciste caso a Ananías? Yo me imagino a Ananías así como sorprendido. Órale, ¿quién le dijo? Safira, no creo, pues se veía, era la más convencida
quería comprarse un bolso de $1,000. Y no creo que haya sido ella. Entonces, ¿quién le dijo? Sin duda que estaba sorprendido. Pero la reprimenda del apóstol es: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? Que en otras palabras fue lo que le dijo el Señor a Eva y a Adán. ¿Por qué le hicieron más caso a Satanás que lo que yo les dije? Le sigue diciendo Pedro: creíste. O sea, el creer es una idea, ¿sí o no? El creer está basado en argumentos, en pensamientos que están aquí en la mente, o los procesamos en nuestra mente. Fíjate lo que le dice Pedro: creíste. O sea, era error. Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero. Eso fue lo que Satanás le sugirió en su mente. Esto fue lo que platicó con su esposa para lograr ponerse de acuerdo. Y el Señor pues le está reprendiendo por medio del apóstol: ¿por qué le creíste a Satanás? ¿Por qué le hiciste caso? ¿Creíste que podías engañar a Dios? Ahora yo les hago una pregunta: ¿podemos engañar a Dios? Nos podemos esconder de aquellos que creemos, que nos interesa que no nos vean lo que hacemos. Como los niños, no, los niños, tú los estás viendo y luego te descuidas y luego él quiere hacer algo, arrebatarle la paletita, el chupetín, el juguetito, qué sé yo, a su hermanito o a su primo, y te ve que te descuidas y le hace así como que no me está viendo, órale. Y muchas veces así actuamos. Pensamos que podemos engañar a los demás, pues sí, pero a Dios es imposible. Ahora, procesen bien esto: es imposible engañar a Dios. No podemos esconder nada. Si ese pensamiento prevalece en tu mente y te gobierna, te aseguro que cometeríamos menos tonterías. ¿Sí o no? La conciencia de que Él sabe todo y de que Él ve todo. Sin duda que si ese pensamiento te gobierna, nos gobierna, vamos a cometer menos tonterías. Creíste que podías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero. Le dice en el versículo 4, comienza a derribar los argumentos, las fortalezas en la mente de Ananías. Y le dice: antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa. ¿Era cierto el argumento? Pero contundente, era tuyo. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. Argumento contundente, era cierto. ¿Por qué lo hiciste? Fíjate, acción. ¿Por qué lo hiciste? Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque un pensamiento empezó a gobernar su mente. Terminó haciendo el pensamiento. Le hizo caso a Satanás. ¿Dónde se generan las victorias? En la mente. ¿Dónde se generan las derrotas? En la mente. Ahí está, clarísimo el principio. Pero lo trágico viene en el versículo 5. Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Esto no es simbólico, ni metafórico. Esto es literal. Cayó fulminado. Un juicio de Dios inmediato para hacernos entender que no podemos engañarlo. Ahora, el hecho de que se vea poco en la iglesia este tipo de casos no significa que Dios no sepa las cosas. Lo que pasa es que su misericordia prevalece sobre el juicio y prefiere aplicar misericordia que juicio. Pero no juguemos con Él, porque al ser soberano bien puede hacerlo en cualquier momento. Es mejor estar en orden. ¿Cuántos dicen amén? Sin duda. Cayó muerto, dice.
Y unos muchachos ahí envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. ¿Quiénes? Imagínense, por supuesto que sí. Como, ay, no, a Dios no le podemos esconder nada. ¿Se imaginan los comentarios en las casas de otros cristianos y de la gente no cristiana? Oye, ¿ya supiste lo que sucedió allí con los cristianos? Unos que quisieron engañar a Dios, quisieron mentir al Espíritu Santo que ellos hablan, cayó fulminado. ¿Cómo? No te metas con ellos. Esos parece como que el Dios de ellos toma las cosas en serio. ¿Y cuántos saben que el Señor sigue tomando las cosas en serio? En serio. Dice el versículo 7. Como 3 horas más tarde llegó Safira con su bolsa nueva, sin saber lo que había pasado. No tenía la mínima idea de lo que había sucedido a su esposo. Entonces Pedro, operando los dones nuevamente, le preguntó: dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Y me imagino que le enseñó el dinero. ¿Lo vendieron en este precio? Así es, respondió ella. Ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo? ¿Para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti. Al instante, dice, Safira cayó muerta. Qué terrible historia, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Pero hay que ordenar nuestras mentes. Hay que ordenar nuestros caminos. Vemos pues que Ananías y Safira perdieron la batalla en sus mentes. Pensamientos contrarios a los de Dios desordenaron sus mentes. Fueron seducidos, engañados y atraídos a mentir a Dios y a disfrazar con hipocresía su generosidad. Y eso no va con Dios. Ahora la pregunta obligada es: pastor, pues yo quiero ordenar mi mente, pero ¿cómo puedo mantener en orden mi mente? Porque nos damos cuenta, ¿sí o no?, de que cotidianamente tenemos luchas en nuestra mente, ¿sí o no? Sin duda. La respuesta está en la Biblia. Santiago capítulo 4 versículo 7. Santiago dijo cómo podemos mantener en orden nuestra mente. Dijo así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. 3 cosas aquí a estudiar. Número 1, someteos. Sométanse a Dios. Esa palabra a muchos no les gusta, incluyendo cristianos. No, eso de someterse me suena así como de que aquí lo que yo digo, eso se hace y tengo que someterme. No. Es que al no entenderse lo que la Biblia, lo que significa en la Biblia someterse, por eso hay una serie de pensamientos distorsionados que nos llevan al desorden. Por eso es que vamos a estudiar qué significa aquí someterse. La palabra griega hupotazo es la que se traduce por someterse, pero hupotazo era un vocablo casi de uso exclusivo de los ejércitos o de un ejército. Es un término netamente militar, hupotazo, someterse. Está compuesto de 2 palabras. La primera es hupo, que significa ponerse bajo o debajo de alguien. Y tazo significa ordenar, pero la idea de ordenar aquí es la de ponerse bajo sujeción o en sujeción, bajo las órdenes de alguien, en este caso, bajo las órdenes de Dios, que es el general del ejército. Si ustedes son aplicados en la lectura de la Biblia, se darán cuenta que hay muchos textos donde a Dios se le llama Jehová de los ejércitos.
La Biblia habla de los ángeles como los ejércitos celestiales. Y un ejército es un término totalmente de milicia. Ok. Se refiere entonces someterse al orden que tienen los soldados en cualquier ejército razonablemente ordenado. Hay muchos ejércitos alrededor del mundo en la historia que se distinguieron por el orden, por el sometimiento a sus generales, a sus capitanes, en el caso, por ejemplo, de los romanos, a los centuriones. Dicen los historiadores, por cierto, que una de las razones de que el Imperio Romano se extendió de tal manera o con tal dimensión, que se debió, que la particularidad que sobresalía en el ejército romano era el orden que tenían los soldados. Era el sometimiento que tenían sí o sí a las órdenes de sus centuriones, a las órdenes de su César, de sus centuriones, de los que dirigían soldados de 100, de 50, etcétera. Dicen los historiadores que ese era un distintivo de los soldados romanos. Y precisamente esa es la figura que Pablo usa en la carta a los Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, de que el casco de la salvación, de que el escudo de la fe y de que la armadura, la coraza, es la figura de un soldado romano. Ver a un soldado romano en aquel tiempo era ver el orden personificado. Entonces, cuando Santiago dice, someteos pues a Dios, la gente de aquel tiempo que hablaba griego entendía el término militar y su mente inmediatamente volaba a la imagen de en este caso, de los soldados del ejército romano. Sométanse, así como ellos se someten y ven cómo triunfan en las batallas y cómo es difícil vencerlos a ellos por el orden que guardan. Vean la armadura que traen ellos. Es difícil vencerlos. Así ustedes, sométanse a Dios como soldados del ejército de Dios. Pablo pone en una de sus cartas la analogía de un soldado. Ahí ya nos hace miembros de soldados del ejército de Dios. ¿Sí o no? Entonces, cuando escuchemos la Biblia que dice, someteos, es orden, o bajo las órdenes de Dios. Métete bajo la obediencia, que en síntesis es, meterse no es meterse en obediencia. Sométete a Dios, obedece a Dios. Métete en el orden de Dios, obedécele. Sométete. Obedece sus órdenes y eso te va a mantener en orden. Empezando por tus pensamientos, enseguida por tus acciones. La segunda cosa que aprendemos aquí que Santiago nos enseña, sométanse. Pues a Dios. Viene una segunda, resistid al diablo. Resistir no es como se ha entendido, creo que es por falta de estudio. Algunos lo entienden mal, piensan que resistir es, vámonos hermanos aquí al cerro de la no sé qué, y de allí se ve la ciudad y vamos a resistir al diablo y vamos a derribar las fortalezas del narcotráfico, las fortalezas del homicidio y las fortalezas pero esas no son las fortalezas a las que habla la Biblia, porque las fortalezas son ideas y pensamientos que están arraigados en la mente de las personas. Entonces se suben a los cerros, suben hasta un helicóptero, un avión y empiezan a resistir al diablo, dicen. Y te ato, demonio, y te piso la cola, y te rompo los cuernos, y un montón de cosas que hacen los cristianos que ignoran sus maquinaciones. Así no trabaja el asunto. La única manera de poder hacer que una persona cambie de vida es por medio de un mejor argumento que destruya sus ideas diabólicas y netamente humanas. Es cuando viene el nuevo nacimiento, es cuando viene la conversión y cambia su conducta, así como te sucedió a ti y como me sucedió a mí.
no subiéndose a los aviones y aventando un montón de aceite y manchar a la gente. No es así. Entonces, ¿qué es resistir? La palabra griega que se traduce por resistir es una palabra que tiene la idea de pararse así firme, sólido, como diciéndole, aquí no pasas. Como los guardias que están en algún edificio y que tú necesitas una credencial, tu identificación, qué sé yo, para entrar o un pase. Y tú quieres entrar, dice, y así con firmeza, ¿a dónde va? No, es que quiero entrar. No, pero ¿a qué viene? No, pues es que quiero. No. ¿Tienes tu pase? ¿Tienes tu credencial? No puedes entrar. De aquí no pasas. O sea, así, esa es la idea. Te paras firme y tú tienes un argumento. Dices, no, aquí no pasas. ¿Por qué? ¿No tienes credencial? Esa es la idea de resistir al diablo. Y por consecuencia, huye de nosotros. Y vencemos en esa ocasión, o las que se presenten. Ahora bien, vamos a ver, para ilustrar esto que dice Santiago, cómo la Biblia, o cómo el Evangelio, los Evangelios, hablan de Jesús y nos dejan ahí entrever este principio de Jesús. Jesús era sometido al Padre. Él en muchas ocasiones dijo, yo no hago nada que mi Padre no me ordene hacer. Yo solo hago lo que veo que hace mi Padre. Ustedes conocen el pasaje cuando estaba en agonía en el huerto. Señor, si es posible que pase de mí este sufrimiento, esta copa que simbolizaba sufrimiento. Señor dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque yo vine con una misión, les digo muchas veces. Voy a morir en una cruz para salvarlos a ustedes. Él venía bien armado en su pensamiento a lo que venía a esta tierra. Y él dejó ver muchas veces este principio que estaba sometido a Dios. Vamos a ver solamente un texto. Juan capítulo 14, versículo 30. Lo voy a leer en la versión al día. Dice Jesús a sus discípulos: ya no hablaré más con vosotros. Ya no. Ya estaba a punto de ir a la cruz aquí. Porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es ese? La serpiente antigua, Satanás. Viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. En la Reina Valera dice, él no tiene que ver nada conmigo. O sea, él y yo somos diferentes, en otras palabras. Yo digo una cosa, él dice otra cosa. Yo les digo la verdad y él dice las mentiras. Es más, él es el padre de la mentira. Yo les vengo a traer vida y él viene a quitárselas. Él es homicida. Yo digo una cosa y él dice otra cosa. Él no tiene que ver absolutamente nada conmigo. Por eso Pablo le dijo también a los corintios que parece ser la iglesia más desordenada del Nuevo Testamento. Les dijo, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? O Cristo con Belial, o con Satanás. No, nada. Por eso apártense de eso. Entonces Jesús dice, este príncipe de este mundo no tiene que ver nada conmigo, pero no tiene dominio alguno sobre mí. En otras palabras, como diciéndole, yo voy a demostrar quién es el que manda aquí. Nada más que Satanás nunca imaginó que iba a ser por medio de algo que él nunca imaginó, porque el Pablo mismo dijo, si hubieran sabido los hijos de este mundo y el mismo Satanás que a través de su muerte venía la salvación, no lo hubieran matado. Así dice Pablo a los corintios. Dice el versículo 31, pero el mundo, dice, tiene que saber que amo al Padre. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos? Entonces tienes que saber, dice, que yo amo al Padre y que hago, noten aquí el principio de sometimiento, jupotazo, ¿sí? Está bajo las órdenes. Y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Aquí está la figura de un soldado que está en un ejército y es un soldado aplicado, obediente, presto, diligente, con su mente bien armada de que va a ir a la guerra.
que va a tener batallas y que puede salir herido o perder la vida, pero Él quiere vencer. Sabemos que el Señor venció. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a Él? Amén. Cuando tú lees los evangelios y ves la vida de Jesús, te das cuenta que efectivamente así vivió Jesús. Vivió gobernado por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios son pensamientos, eran propósitos, eran argumentos de por qué tenía que ser así, morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. Él lo entendía perfectamente. Y cuando tú haces un estudio de la vida de Jesús, te das cuenta que Él vivió así, en ese orden extraordinario. Vamos a ver este principio de Santiago, de someteos a Dios, resistir al diablo, huirá. Vamos a verlo en la vida de Jesús. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 1. Hay 4 evangelios. De esos 4, solamente 2 registran lo que se conoce el pasaje como la tentación de Jesús. Mateo en su capítulo 4 también habla acerca de 3 tentaciones que tuvo Jesús, directamente de Satanás. Y vamos a descubrir cómo esas tentaciones eran directamente a su mente, a la mente de Jesús. Pero también quiero mencionar algo importante. Se menciona en el pasaje se menciona en 2 evangelios, Lucas y Mateo. Pero Lucas pone algunos rasgos en su relato que Mateo omite o no los toma en cuenta. Él narró la historia conforme él la concibió y así la plasmó. Los que no entienden esto dicen, no, los evangelios se contradicen, la Biblia es una tontería y todo. Pero no, hay un argumento que derriba ese pensamiento de que, mira, aquí dice que Lucas dice que Satanás le dijo, dile a esta piedra que se convierta en pan, y Mateo dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ya ve, ahí hay una contradicción, pero no, hay un argumento que derriba esta falacia, y el argumento es este. Sucede una tragedia, hay muchos heridos, algo sucede, explota un tanque de gas, qué sé yo, y la noticia corre por todos lados, ¿cierto? Y los reporteros de Televisa, de TV Azteca, los fifís les dicen, ¿no? Los chayoteros dicen, no se, bueno, olvide eso, olvide. Y luego llegan los de otros periódicos, de otros medios, y cada quien llega al momento de la tragedia, al lugar de la tragedia, y comienza a escribir, a filmar, a entrevistar, a preguntar, oiga, ¿qué pasó aquí? Entonces, unos, sin duda que llegaron primero que otros, ¿no es cierto? Otro se tardó y llegó 2 horas después, qué sé yo. Cuando al siguiente día tú lees la narración del accidente, díganme si no es cierto. Todos son diferentes, con detalles que otros omiten, pero el hecho en sí de la tragedia de la explosión, todos la mencionan, ¿sí o no? Y unos dicen, no, pues cuando yo llegué al lugar de los hechos, parece como que la gente estaba asustada y nomás había 200 personas de mirones, pero a lo mejor llegó muy temprano, a los 15 minutos. Y otro que llegó a las 2 horas, dice,
No, aquello no podía yo ni acercarme al lugar de los hechos. Había como 10,000 personas que se están contradiciendo. No, es que cada uno lo está escribiendo conforme a lo que él vio y su circunstancia. Bueno, ese argumento creo que es suficiente para aclarar que los evangelios tampoco se contradicen en sus narraciones. ¿Entendieron o no? Y si no, bueno, vuelvan a escuchar esta parte y luego ya lo captan. Yo decidí usar el evangelio de Lucas para hablar de este punto, de cómo las tentaciones que Jesús tuvo directamente de Satanás fueron en la mente, por una razón, porque Lucas añade un par de definiciones o de palabras o de frases que Mateo no hace. Y en el caso de Lucas nos aclaran más sobre el tema. Vamos a leerlo. Dice Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde había venido el Espíritu Santo como paloma sobre él y todo eso, y él volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, a un lugar desolado. La palabra que se traduce por desierto habla de lugar totalmente solitario. Pues la idea de desierto pues es esa. Ahora bien, aquí es algo bien importante. ¿Por qué en el desierto? ¿Por qué tuvo el Espíritu Santo, lo llevó, lo dirigió al desierto? Mateo dice para ser tentado por el diablo. Lucas dice que por 40 días estaba en el desierto y era tentado por el diablo. Ok, aquí la palabra tentación o tentar tiene dos implicaciones. Una es positiva y otra es negativa. La negativa tiene que ver en que tentar siempre, por el lado negativo, tiene que ver con incitarte a lo malo, a lo pecaminoso, a lo corrupto, que se hace porque los pensamientos se arraigan en nuestra mente y eso nos lleva a tener esas conductas. Y en ese sentido, Satanás quería tentar a Jesús para destruir el propósito por el cual Jesús había venido. Sabía algunas cosas, Satanás, pero no sabía todo el plan. Y quería de alguna manera interponerse, como lo hizo con Adán y Eva. Con ellos los logró, pero con Jesús se topó, que es la lección que nosotros podemos aprender. Para mantener nuestras mentes en orden. Y el lado positivo de la tentación es probar, como cuando dice en Génesis 22, y probó Dios a Abraham y le dijo, dame a tu hijo en sacrificio, a Isaac, al que amas. O sea, a nosotros Dios no nos tienta para que pequemos. Ahí sí sería una contradicción. ¿Por qué? Porque si a eso vino, a sacarnos de la maldad, para luego tentarnos para que caigamos, es imposible conciliar ese pensamiento, ¿sí o no? Pero Satanás no, él sí tienta para destruirnos. Y hay que saber distinguir lo que es una tentación, que es para destrucción, y lo que es una prueba, que es para crecer, en el caso de Dios que nos prueba. Bueno, aquí Satanás tentó a Jesús. Dice, y no comió nada, dice el versículo de Dios, en aquellos días, 40 días, pasados los cuales tuvo hambre, algo normal. Es más, algunos de ustedes
anoche cenaron un pozole triple y ya traen hambre. ¿Cuántos traen hambre? A ver, sean sinceros. Yo no, porque acabo de comer algo. Pero mira, el tener hambre es algo natural, normal. Pero resulta que cuando tenemos hambre, algo le pasa a la mente. ¿No se han fijado? O sea, como que no te importa lo demás. Tú tienes hambre y entramos en esa situación, podemos llamarle de debilidad humana. Jesús era humano, pero Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él no pecó. Hay gente que cuando tiene hambre reacciona de una manera, otros reaccionan de otra manera. Algunos reaccionan cuando tienen hambre, algunos se quedan callados, no dicen nada. Yo conozco uno que está aquí, casi lo estoy viendo. Y ya sabemos que cuando estamos en algún convivio o algo, y él está así, es que tiene hambre. Y ya todos decimos, es que ya tiene hambre. Pero hay otros que se ponen nerviosos, otros se ponen de mal humor. Hay reacciones que afectan la mente. ¿Han notado eso? Yo les comentaba en la mañana que tengo un gatito. Ustedes saben, tengo varias mascotas, ¿no? Bueno, uno es un gatito de una raza, no me acuerdo el nombre, pero es un gato grande y está bien fornido, está bien gordito. Así son esos gatos, porque no come mucho. Y se llama Panchito Louis. Mira qué lindo gatito. La verdad, te roba el corazón. Porque es bien afable. Le hablas. Generalmente los gatos son huraños y ay, qué lindo gatito. Se me hace que tenemos en la casa un lindo gatito. ¿Se acuerdan? Y generalmente los gatitos. Pero ese no, ese a la gente que llega a mi casa o que lo ve por allí y le habla, el gatito se acerca y es mimoso y todo. Pero ¿sabe una cosa que hemos descubierto mi esposa y yo? Que cuando tiene hambre no nos hace caso. Como que su mente gatúbeda no funciona. Tiene reacciones diferentes. Yo a veces llego a la casa y le digo, Panchito, ven. Y si está bien comidito, y se da vueltas y lo abraza y todo. Pero con Panchito y me ve y, Panchito, ven para acá. Y no me hace caso y luego se acerca así a lo lejos y luego, miau, como reclamándome, tengo hambre. O sea, está de mal humor. Le doy sus croquetitas o su pedacito de, qué sé yo, carnita que le gusta y se le quita. Fíjese, hasta en los animales hay esa reacción. Es como una debilidad. Y ahí es donde Satanás se aprovecha. En el momento de debilidad. En el desierto, donde no hay nadie. Donde nadie te ve. ¿Sabes dónde es donde Dios prueba con mayor intensidad nuestra integridad, nuestra santidad, nuestra honradez? Cuando estás tú solo. Porque cuando estás con los demás, no, pues aquí todos son bien portados. Hasta aureola se les ve. Pero cuando ya andamos por ahí, pues ay, a ver si no me ve algún hermano, ay, que no me vea mi esposa. Por eso el adúltero se esconde, no quiere que lo vean. La adúltera igual y se pone lentes y una cubierta en la cabeza y para que no me vean. Tratan de esconderse. Pero es allí en la soledad. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos cuando estamos solos? Ese es el punto. Y peor cuando estás enfrente de una computadora, donde con un clic te meten una de basura, una de ideas en la mente, pero con un clic también la proteges. O sea, le cambias o le apagas. Y dice pues que era tentado, tuvo hambre y vino la tentación en ese momento, versículo 3. Entonces el diablo, noten,
le dijo. Decir, pues para que sea coherente tienen que ser ideas bien trazadas, ¿no es cierto? Le dijo, o sea, le dio un argumento, le dio mañosamente, astutamente, le quiso poner en su mente una idea, le quiso sembrar un pensamiento en su mente al Hijo de Dios y le dijo así: si eres hijo de Dios, que algunos o muchos eruditos de la Biblia dicen que en el griego se debería de haber traducido o se entiende mejor de la siguiente manera: puesto que eres el Hijo de Dios, o en base a que eres hijo de Dios, aunque si eres hijo de Dios también se puede captar la idea, es más clara con puesto que eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Di. Decir, se dicen ideas, ¿no? Se dicen pensamientos, lo que está en tu mente, lo que está en tu corazón, en tu interior, eso es lo que se dice, porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, y aquí habla del corazón ligado a una mente. Y el corazón es lo más profundo del ser humano, pero donde razonamos es en la mente. Y de ahí, dice, se generan todas estas cosas. Entonces Satanás le dice, di, pero en el griego decir, el verbo decir, se traduce como mandar, ordenar. En otras palabras, puesto que eres el Hijo de Dios y tienes todo el poder, ordena, manda a esta piedra que se convierta en pan. Ahora, aquí la pregunta obvia es esta: ¿podía Jesús convertir no solo una piedra, un montón de piedras y hasta ponerse a distribuir pan? ¿Podía haberlo hecho Jesús? Por supuesto que sí. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de ese poder que él tenía, como cuando en aquella boda de Canaán convirtió el agua en vino, ¿se acuerdan? Como en aquella ocasión que había 5,000 varones, no había comida, no habían contado a las mujeres ni los niños, 20,000 personas aproximadamente, no había nada que comer, y un niño trae unos pececillos y unos panecillos, y a ver, tráiganmelos, él ora, da gracias y los multiplica, y les da de comer a todos, y todavía dice: y todo lo que sobró guárdenlo en cestas para que no se pierda nada. Hasta en eso era ordenado el Señor, háganme favor. Y sobraron 12 cestas. O sea, todo eso y más hizo el Señor. ¿Qué acaso no podía haberse hecho un sándwich de pescado? Fácil. Por supuesto que sí. Pero ahí es donde estaba la tentación. Satanás, y queriendo influir en su mente, queriendo desviar el propósito por el cual Jesús había venido en la tierra, que no era para hacer un despliegue de poder. ¿Se acuerdan cuando lo apresaron a él y lo golpeaban y le decían: a ver, si eres... Hijo de Dios, di quién te pegó. ¿Se acuerdan? Otro en la cruz le dijo: a ver, si eres hijo de Dios, baja. Y el ladrón dijo: sí, sálvate y sálvanos. ¿Podía haberlo hecho? Nada más y nada menos resucitó de la muerte. Pero entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque él no vino a hacer un despliegue de poder, ni de show.
Él vino con un propósito, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y eso somos nosotros. Y para hacer semejante tarea no se necesita el espectáculo, ni el show, ni el exhibicionismo. Y Satanás quiso llevarlo por ahí sembrando la idea, a ver, demuestra tu poder. Ahora, ¿cómo reacciona Jesús? Como estaba sometido a Dios, lo resistió, se paró firme y le dijo, de aquí no pasas, fíjate. Y le dijo, escrito está. Aquí dice, ¿dónde está tu identificación? ¿Dónde está tu pase? Aquí no pasas. Escrito está, Satanás le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Mateo dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero cuando dice Lucas, sino de toda palabra de Dios, ¿de dónde salió la palabra? De su boca. No hay contradicción. Ahora, aquí donde dice toda palabra de Dios, esa palabra toda, en el griego, habla del conjunto de todas las partes. En otras palabras, que lo que tenemos hoy en la Biblia salió de la boca de Dios. Y son los pensamientos de Dios. Y ahí es donde radica el poder, hermanos. El poder de Dios. Ahí es donde están nuestras armas espirituales. En la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, estamos notando que la primera tentación de Satanás a Jesús fue en la mente, ¿sí o no? ¿Lo alcanzaron a ver? Ok, la segunda tentación que vamos a tocar ahora fue directa a la mente de Jesús, como sigue siendo contigo y conmigo. Viene a la mente. Vamos a leer. Versículo Lucas 4:5. Dice así: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ahora, aquí la pregunta es, del versículo 5 es, la frase donde le llevó a un monte muy alto. El llevar a Jesús a un monte muy alto fue literal, de que lo llevó como si fuera el Cerro del Cuatro o una montaña, el Everest, ¿fue literal o fue imágenes en la mente de Jesús? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿dónde fue ese llevarlo a un monte alto? ¿Fue literal, o sea que lo agarró Jesús, Satanás lo agarró a Jesús y se lo llevó volando? ¿O cómo? ¿Cómo se lo llevó a un monte alto? Para subir a un monte alto hay que escalar y son horas para escalar una montaña, ¿sí o no? Bueno, ¿a cuál monte se lo llevó? Él estaba en el desierto. ¿Dónde fue? ¿Cómo interpretar que el diablo le llevó a un monte muy alto? La respuesta Lucas la da en el mismo versículo 5. Noten. Y le mostró, ahí en ese monte alto, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. En un momento. Todos los reinos de la tierra. Imagínate, en una parte alta. Bueno, de ahí vieron toda la extensión del imperio romano que en ese entonces prevalecía. Es obvio que no. Bueno, y mira, allá donde se ve aquello, allá están los griegos. Y para allá, aquí derechito, están los persas, ¿no? Por más alto que te subas, porque la tierra es redonda. Aunque algunos con pensamientos, quién sabe de dónde, dicen que es plana, pero no, olviden eso. ¿Cómo le mostró todos los reinos del mundo? ¿Cómo fue? Lucas nos lo dice. Ahí está, mire, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. La clave para entender esto es descifrar la palabra o la frase en un momento. La palabra griega que aparece, que se traduce aquí por le mostró en un momento, es la palabra cronos, de donde viene cronógrafo, que es el que mide el tiempo.
El tiempo cronos es el que nosotros pues, inventamos para medir, ¿sí? Decimos, dentro de 2 años me voy a casar, dice el joven. Entonces, es un tiempo largo. El tiempo cronos se mide con espacios de largo tiempo y con espacios cortos, ¿sí? Bueno, en este pasaje, cuando dice, y le mostró en un momento, habla de un cronos, un momento de tiempo que se traduce por en un instante, en un minuto. ¿Qué le mostró en un instante y en un momento, en un par de minutos o en segundos? ¿Qué le mostró? Todos los reinos de la tierra. Le voy a poner un ejemplo. En este momento yo estoy pensando en todos los lugares donde he estado en mi vida. En un momento, no llevo ni 30 segundos y ya pensé en Europa, en África, en muchos países donde está, y así literalmente. Y aquí tenemos visitantes de Argentina, pues ya pasaron también, ya anduve por allí, de Paraguay, en algunas de allá en Villahermosa, allá en Seattle, en un segundo, y ahorita mi mente me estoy acordando de cosas que vi. Yo estuve en las cataratas del Niágara allí, en las de Iguazú, allí viendo las maravillas del Señor. Todo eso está en mi mente ahorita, tengo imágenes en un momento. Otro ejemplo. Me gusta este ejemplo, porque yo sé que tumbo argumentos. Ahí está alguien que dice, híjole, la verdad yo canto bien, yo canto mejor que Luis Miguel. Si alguien me diera una oportunidad de cantar, ay, y empieza la mente, ahora canta horrible, ¿eh? Y su esposa se lo ha dicho, pero para ilustrar nada más, pero el diablo le ha dicho, no hombre, cantas mejor que Luis Miguel. Entonces tú te la crees y empieza tu mente a volar en un instante. Ya me vi en el Palacio de Bellas Artes, en el DF. Me estoy viendo, ya me vi allá en Australia, ya me vi en Alemania, en los mejores escenarios cantando. Oh, yo quiero saber. Y tu mente empieza a volar. En un minuto visitaste un montón de países. ¿Dónde fue? ¿Fue literal o en tu mente? Bueno, ese es precisamente el punto aquí. Le llevó a un monte alto y en un momento, en unos instantes, rápido le mostró todos los reinos del mundo. Fue en la mente, hermanos, entiendan eso. Para seducirlo. Y le dijo el diablo, versículo 6, a ti te daré toda esta potestad. Yeah. Khi say anh thường hay nhắc về em, mong khỏa lấp những u tối. Khoảnh khắc về đêm nghe lại bài ca ngày xưa cũ. Ta hát về nhau nhớ những giấc mơ ta từng ước. To tát
về sau. Và đó là khi mà anh dần lụy là không làm chủ chính mình, thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi em, nào ai giỏi mà đủ tính tình, chẳng thể vươn tới được cảnh cao dù anh có nhã ý trèo. Trong cơn say mọi thứ cuồng quay, anh trở thành gã chí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô Tấm, nhìn em như thị nở. Đêm vắng nàng ngón tay xám vàng vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung ký xưa nồng ấm, bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh thường ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Đêm thâu anh đâu muốn nỗi buồn cứ dậy thêm đâu. Tên nhau anh cố gắng không nhớ để mà quên đau. Đào sâu trong ngàn điều muốn nói nhưng chẳng nên câu. Bao lâu để tổn thương phai mở đi những vết dấu. Vì sao thiếu em đời tôi như bài văn thiếu ý. Vì sao chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì dại khờ. Khi con tim cần người không phải người cần dại khờ. Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất. Vội vàng mang ưu tư vào nhạc cất. Vội vàng tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất. Tương tư chiều cuốn cuộc đời theo hướng mặt trời xa đi. Tương tư chiều mà kỷ niệm ôi còn gọi ta chi. Biển tình dù bao la nhưng mặn chát đắng. Và biển anh không xứng là biển xanh, nhưng anh muốn em là bờ cát trắng. Yêu là xuống cả địa ngục vì đã chót tin như là xuân diệu. Yêu là chết ở trong lòng một ít. O autoridad, te voy a dar todo esto que quieras y la gloria de ellos, les dice, o sea, la fama, el dinero, los placeres, etcétera, etcétera, porque a mí me ha sido entregada. Mentira, todo le pertenece a Dios. A Satanás le pasa lo que a veces a nosotros nos pasa. Decimos mi carro, mi casa, mi esto, mi lo, pero no somos dueños de nada. Ya lo hemos discutido eso, ¿sí o no? Cuando nos morimos no nos llevamos nada. El otro día iba con unos pastores, yo iba conduciendo, iban varios y no avanzaba, era muy lento el tráfico y finalmente me pude meter por este lado y cuando ya llego a un semáforo me doy cuenta que era una carroza, llevaban un féretro allí, por eso venía lento los otros autos. Entonces dije, voy a hacer algo. Dije, oigan, miren, por eso no avanzábamos. Ah, sí, pues llevan un muertito. Oigan, ¿ya se fijaron bien? Y todos, ¿qué? No lleva su carro, lo llevan en una carroza. Oigan, no lleva su cartera, no lleva su ropa, no lleva su dinero, no lleva nada. Va nada más con un solo traje. Claro, los pastores, ellos entendieron bien lo que yo quería decirles. No, sin duda, no somos dueños de nada. ¿Sí o no? Y el diablo dice, yo soy dueño de este mundo. Mentira. Dios es el dueño de todo, ¿sí o no? Pero la otra vez mintiendo, había sido entregada. Seguramente se refería a él, a cuando Eva y Adán cedieron a sus pensamientos y al momento en que ellos siguieron el pensamiento de Satanás, pues él se apropió de ello. Me ha sido entregado todo eso y a quien quiero la doy. Háganme ustedes el favor. Pero fíjense que hay algo de cierto, es que las cosas con Satanás es que están mezcladas verdades con mentiras. A quien quiero la doy. ¿Han escuchado ustedes esa frase de le vendió su alma al diablo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es algo simbólico o literal? Eso es literal. Hay mucha gente que hace pacto con Satanás por fama, por gloria de este mundo, y como él tiene dominio y control, es el príncipe de este mundo, se los da. ¿Cuántos recuerdan la muerte de un comediante? A mí en lo personal me gustaba ver algunas de sus películas. Robin Williams, ¿se acuerdan? Aquel del doctor, ¿cómo se llamaba aquella película tan? Patch Adams. Bueno, ese hombre,
a veces hasta lograba llevarte a las lágrimas. Y era simpático, agradable. Pero un día dan la noticia de que se suicidó. Y cuando yo me doy cuenta, digo, ¿cómo? Un hombre tan alegre, tan contento, ¿cómo que se suicidó? Y me interesó la noticia y empecé a leerla. Y pues sí, se suicidó. Yo dije, vaya, solo Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y así quedó, y pasó, no sé, eso hace un par de años, no sé cuánto. Y no hace mucho, haciendo yo un estudio sobre cierta problemática del ser humano, un estudio bíblico, me acordé de eso y dije, a ver, ¿por qué Robin Williams se suicidó? Y empecé a buscar información, empecé a investigar, y empecé a leer ciertos relatos, y muchos de ellos concordaban en algo que Robin Williams dijo antes de morir. Él dijo, antes de ser famoso yo era una persona introvertida, hasta triste podríamos decirlo. Nadie me hacía caso, nadie. Entonces yo quería ser simpático, agradable, hacer reír a la gente. Y según las crónicas dicen que él dijo, e hice un pacto con el diablo, con Satanás. Y lo invoqué y le dije que si me daba gracia y favor y fama y dinero, yo lo serviría. ¿Cuántos están enterados de esa noticia de lo que yo estoy diciendo? Bien poquitos. Bueno, está bien, no hay problema. Mejor lean la Biblia. Pero a mí me sirve para ilustrar esto. Hizo un pacto con el diablo. El hombre que hacía reír a todo mundo estaba en una profunda depresión. Llegó el diablo, le cobró la factura y le sembró una idea, quítate la vida. Y lo hizo. Terrible, hermanos. Entonces lo que estamos hablando no es un juego, no es algo ligero. ¿Cómo reacciona Jesús ante este ofrecimiento? Todo esto le dijo, si tú postrado me adorares, todos estos reinos del mundo que te he mostrado, obviamente en su mente, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí. O sea, se paró Jesús firme y dijo, de aquí no pasas. Y lo resistió. ¿Cómo lo resistió? Con la palabra de Dios, con los pensamientos de Dios. Y le dijo, porque escrito está, y le cita Deuteronomio 6:13, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así fue como venció Jesús. Así pudo mantener su mente en orden, lúcida, sin desviarse del propósito por el cual había venido a esta tierra. Y así podemos mantenernos, hermanos, sin que nadie nos desvíe, ni Satanás ni nuestra mente humana, para cumplir el propósito que tenemos aquí en la tierra como hijos de Dios. Y todos tenemos diferente tarea que hacer. Si ustedes supieran cuántos ofrecimientos me hacen a mí como pastor, los políticos, los empresarios, oiga, déjenos de anunciar nuestro producto, porque se está vendiendo y si vendemos 1 millón le vamos a dar 15% de comisión, pero denos unos 10 minutos. ¿Imaginan hacer negocio con ustedes? Bueno, algunos dicen, ay, qué bendición de Dios. Y permiten que los vendedores se paren aquí y a ofrecer productos cuando el púlpito es para dar la palabra de Dios. ¿Dónde se ganan las batallas? En la mente. ¿Dónde se pierden? En la mente. Y tú les dices, hasta aquí, de aquí no pasas. Te paras firmes, escrito está. La manera de hacerlo es con la palabra de Dios, que son los pensamientos de Dios. Ahora viene una última y tercera tentación. Esta es de lo más mañoso que pueda haber. La manera en que tentó a Jesús. Versículo 9. También se generó en la mente. Dice, y le llevó a Jerusalén. Ahora, ¿cómo lo llevó otra vez? Lo cargó, o sea, ¿cómo se lo llevó? Primero lo lleva por todo el mundo, o sea, eso obvio que es en la mente. Le llevó a Jerusalén, dice, y le puso sobre el pináculo del templo.
Todo era acá en la mente, hermanos. Dicen algunos historiadores que cuando dice que lo puso en el pináculo del templo, había un pórtico ahí en lo que daba del templo, pues el pórtico que era conocido como pórtico de Salomón y el pórtico real. Eso era lo considerado como el pináculo del templo, que en ese momento pues estaba allí vigente, para ser claro. Y según los historiadores dicen que allí había a un lado detrás, eso no me quedó muy claro, que había como un barranco de aproximadamente 150 metros, pero que humanamente era muy difícil subirse a ese pináculo porque había que escalar y no había manera de hacerlo humanamente, por las columnas, o sea, no había manera humana de subirse allí. Y el otro argumento de que fue en la mente y no fue literal, es que los guardias del templo no iban a consentir que alguien como Jesús, a quien los sacerdotes y el sumo sacerdote Caifás lo tenía como un falso Mesías, y no iba a permitir que él se subiera. O imagínense al diablo delante de todos ahí jalando a Jesús. Súbete aquí con sus alas así. Y Jesús iba acá. Es obvio que era acá en la mente. Y fíjense lo que le dijo, y le dijo, estoy en el versículo 9, puesto que eres el Hijo de Dios, echa. Cách em đi qua cái khảng lãng mạn như thi ca khiến anh chẳng nhớ được gì cả, chỉ chút vừa vã anh ghi và anh không biết được là đôi mình còn gần bên nhau bao lâu nữa. Nhiều lúc anh nghĩ hay thôi mình có lẽ là đừng yêu nhau nữa, vì cãi vã nhiều quá anh mệt lắm, chia tay nhiều quá anh mệt lắm, tất cả ở em đều mệt lắm. Nhưng rồi thời gian cũng hết năm, em thì vẫn ở đó, vẫn nắm chặt tay, vẫn kể môi sát môi. Anh thì vẫn như vậy, vẫn nghệ sĩ nghèo chỉ có lời hát thôi. Em à, người ta mất nhau trong 2 tuần và ta xa nhau cũng 2 lần. Anh không có phải thằng khờ, cũng biết trái tim đâu đó đã phai dần. Phải cần một sự liều lĩnh để thấy mình còn luyến thương nữa không. Mình sống với nhau như vợ chồng, những tình thế này thì chưa giống. Bài nhạc anh viết vẫn chưa xong, liệu rằng ngày đó có đến trước. Dành khi người mới còn chưa mong, như anh từng là người đến trước. Khi đắng, khi ngọt, hạnh phúc song hành như chén thuốc em à. Nào cũng đơn giản, nên ca từ anh chỉ mộc mạc, không cần quá nhiều điều cao siêu. Mọi thứ bắt nguồn từ gốc gác, không phải bông đùa hay chốc lát, càng không tự nhiên mà bộc phát. Là bao nhiêu ngày tháng suy tư và thể chẳng anh dần hốc hác. Em hâm em ngu si, anh âm thầm như cu ly, chỉ biết yêu em không chủ ý. Dù em nhạt nhẽo chẳng thú vị, khóe mắt của em là vũ khí. Nhìn em vui vẻ đã đủ cười, không dám xa đi sợ em lạc. Thằng khác nó tát cho ngu người. Nghe này, đây không phải nhạc của anh không lãng mạn thế này, không lấy từng tháng với nhạc của anh dành từng giây cho em đến khi mái tóc ngả bạc của xanh. Anh cũng không bệnh phải sống đến khi em nằm cạnh sát của anh. Yêu em là cách con tim anh tập đau, là cách linh hồn anh ngập máu, là cách tâm trí anh ngập sầu, nhưng cho cuộc đời anh ngập màu. Thần kỳ giận hờn có khi lại chân quý, những gì thượng đế đã sắp đặt, loài người cũng chẳng thể phân ly. Aquí abajo, o sea, tírate al vacío, dice otra versión. Pensamiento, bueno, lo primero que se me ocurre a mí, pensamiento como de desafiar la ley de la gravedad. Y como Satanás la conocía, digo, no, pues que se tire y pues sí o sí se va a estrellar con el piso de 150 metros, imagínate. Y adiós Jesús. Tírate, dice. Aquí abajo, lánzate al vacío. Y miren lo mañoso de Satanás, hermanos. Versículo 10. Porque escrito está, le dice,
ahora toma la misma palabra, los mismos pensamientos de Dios, pero torcidos. Los tuerce, los malinterpreta, no les da el sentido exacto del texto, que es a lo que todo predicador debemos esforzarnos cada vez que predicamos, por dar el sentido más exacto del texto, de lo que dice allí. No de lo que creemos que dice o que lo saquemos del contexto, que fue lo que hizo Satanás. Lo sacó del contexto, porque el Salmo 91, versículo 11 y 12, que fue el que citó Satanás, sí ofrece protección. Sí dice eso que dijo Satanás. Pero aquí era como decirle a Jesús, hazlo, lánzate. El Salmo 91, 11 dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en tus manos te sostendrán para que no tropieces sobre piedra. Entonces, si Jesús hubiera aceptado esa idea de Satanás, ese pensamiento, estaba en el pináculo del templo para demostrarte que sí, ahí te voy. Pero eso era desproporcionado. Él no vino a hacer despliegue de poder ni de exhibicionismo. ¿Y qué hace Jesús? Utiliza la palabra como se debe de utilizar, de la manera correcta, con la mejor interpretación, lo más acercado posible para nosotros. Él no se equivocaba. Pero él, de una manera certera, convincente, respondiendo Jesús en el versículo 12 le dijo, dicho está, o escrito está, como dice Mateo, no tentarás al Señor tu Dios. Y le cita Deuteronomio 6, 16, lo cual evidenciaba que la sugerencia de Satanás, aunque pretendía tener apoyo bíblico, estaba distorsionado, estaba torcido el pensamiento. ¿Cuántos pensamientos torcidos están incrustados en las mentes de los cristianos? ¿Cuántos predicadores usan la estrategia de Satanás que tuercen los versículos? Tuercen el verdadero sentido de las Escrituras para decir lo que ellos quieren, para sacar beneficio de la gente. Eso es satánico, eso se genera en la mente satánica. Quien hace eso, en el caso de los predicadores que están en desorden, están haciendo el trabajo de Satanás, exactamente iguales. Manipuladores, mentirosos, aprovechados, que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Escrito está, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo entender no tentarás? O sea, no desafíes a Dios. Piensa bien, aunque sea la palabra de Dios, piensa bien si es el sentido correcto. Hay una secta que tiene un buen número de seguidores, donde en sus reuniones cristianas, que ellos dicen que son cristianos, manipulan serpientes en sus manos. No sé si han visto videos de eso. ¿Sí han visto? ¿Alguien ha visto de esos videos? Algunos han visto. Ahí están en YouTube. Bueno, y ahí está el pastor, ¿verdad? Y ahora, y agarran, y están entre cantos cristianos, que son a veces hasta conocidos, y están manipulando serpientes. Y están allí, y están como en un éxtasis, ¿verdad? Y están, porque ellos dicen, es que la Biblia dice que tomarás en las manos serpientes y no te dañarán. Ahí sí es metafórico, por el amor de Dios. Pero no hace más de 2 meses, un pastor en Estados Unidos estaba ahí, ay, que yo, y que no sé qué, y toma. Y era una serpiente súper venenosa y no les dio tiempo, creyeron que no le, porque tomarás en tus manos serpientes, no te dañarán. Y dijeron, no, pues ahorita allí, porque el pastor así se ve en el video, está el video, y se ve como así como que, ay. Y como no le hicieron caso, como no te hará daño, cayó azotado, se murió. Eso es tentar a Dios. Tentar a Dios es desafiarlo, como obligarlo. Aquí dice tu palabra, que pondrán sobre los enfermos sus manos y sanarán. Tú lo prometiste y lo tienes que sanar. Así no se hace, hermanos. Así no se hace. Eso es tentar a Dios, porque a veces sí en su soberanía lo sana, pero a veces no. ¿Sí o no? Ustedes saben eso, les hemos enseñado. Pero hay quienes
dicen, no, nosotros decretamos sanidad sobre él y no aceptamos de parte de Dios un no para su sanidad. Y ándele, o sea, están tentando a Dios. En ocasiones, Dios pone lecciones de los dos lados, como en el caso no muy reciente de un cantante que tenía cáncer, y ahí estaban los predicadores y los cantantes, cristianos todos, diciendo, yo declaro, y tú vas a ver a tus hijos cantar y a tus nietos, y que se muere. ¿Qué pasó allí? Algunos se pararon allí y dijeron, así dice el Señor, verás a los hijos de tus hijos cantar tus canciones. A ver, ¿habló Dios o la mente humana o quién le habló a la mente de este cuate? O de este hermano, para que no se vea tan feo. Se generó, a lo mejor en su deseo humano de que se sanara. Miren, en este momento, mi cuñado, pastor de Casa de Oración Santa Anita, está a punto de la muerte en un hospital aquí en Guadalajara. Está muy grave. Anoche hablé con mi hermana, estoy ahí al tanto. Le dije, oye, ¿cómo está? ¿Cuál es el diagnóstico? No, pues malo, está delicado, en cualquier momento se puede ir. ¿Cómo estás? En paz. Dice, porque pues, nuestra vida es del Señor. O sea, mi hermana la mayor. Le digo, pues mantén la paz, porque mira, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Dice, no, nosotros lo hemos platicado, aquí lo hemos platicado. Entre ellos, como esposos. Pues si me sana, está bien. Y si no me sana y me voy con el Señor, pues también está bien. Que se haga la voluntad del Señor. Qué distinto, hermanos. Esa es la posición correcta. Lo otro sería desafiar a Dios. Porque hay predicadores que te enseñan mal, tuercen la Biblia y te dicen, exígele a Dios. Una vez oía uno que decía, dile a Dios, mira aquí dice, tú mismo lo dijiste y ahora lo cumples. Eso es tentar a Dios, hermanos. Y no tentemos a Dios. Porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tuerzan la Biblia. Versículo final, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Cómo entienden esto? Lo resistió, se fue, pero volvió. Lo volvió a resistir, se fue y volvió. Así será nuestra vida, hermanos. Yo les dije al principio, tu lucha empieza desde que te convertiste hasta que te mueres. No puedes bajar la guardia. Amén, hermanos. Que Dios nos dé gracia para ganar las batallas espirituales en nuestra mente. Pónganse de pie. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos la guía para entrar en el orden. Gracias porque tus pensamientos, tu palabra ordena nuestros pasos, nuestros caminos, nuestros pensamientos. Y ahora aprendemos, Señor, cómo mantener el orden en nuestras mentes. Gracias por la palabra que nos ha sido predicada, Señor, la recibimos y que ella nos guarde, Señor. Que tu palabra nos guarde. Danos la gracia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para seguir adelante. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un buen día.